Voy a comenzar con, pues nada, con que me hagas un preámbulo, Diego. ¿Cómo ves tú digamos, el panorama de la industria colombiana frente, pues, nada, hacia las iniciativas de digitalización y de adopción de modelos de inteligencia artificial para hacer más eficientes los procesos? Pues yendo un poquito, digamos, de lo general a lo particular, habría que decir que el fenómeno de transformación digital, que fue por donde empezaste, John, venía, por supuesto, con un nivel de adopción, digamos, que mediano en Colombia, a pesar de que mucha gente dice lo contrario. Y creo que aquí ha habido un fenómeno y es que se ha malentendido la transformación digital. Entonces todo el mundo que hace ahora un proyecto de tecnología dice que está haciendo transformación digital. Pero la mayoría de esfuerzos que uno ve en las empresas en Colombia y en general en Latinoamérica son más de optimización digital que de transformación digital. Y ahí habría que distinguir que cuando uno está introduciendo tecnologías disruptivas para mejorar la productividad, para ser más eficiente, para disminuir costos, etcétera, eso no es transformación digital, eso es optimización digital, de acuerdo a los analistas. La transformación se da cuando lo que estás haciendo es retar el modelo de negocios para transformarlo o para inventarte un modelo de negocios nuevo, unos nuevos productos y servicios digitales o unas fuentes nuevas de generación de ingresos para la compañía. Entonces, en ese contexto, por eso digo que la transformación digital no está tan ampliamente adoptada todavía. Por supuesto que la pandemia acelera todo ese fenómeno, que no lo quiero llamar de transformación digital, pero sí de virtualización o de digitalización. Y seguramente uno de los impulsores en ese sentido es el tema de inteligencia artificial. Y por eso nos interesamos, junto con la gente del MIT Technology Review, a hacer esa investigación que concluimos hace poco sobre el uso de la inteligencia artificial en las empresas grandes de Latinoamérica, y realmente encontramos que el nivel de adopción todavía es bajo, todavía es muy bajo, siendo ejemplo, líderes sin discusión alguna, Brasil y Argentina dentro del término geográfico, y siendo líderes las empresas de banca y de telecomunicaciones, si lo queremos ver sectorialmente hablando. Perfecto, sí, ese creo que es un excelente marco y un muy buen contexto porque a veces es decepcionante que la gente le ponga un chatbox a un sitio web y digan, ya estoy en la transformación digital. Eso no es ni siquiera la capa superior de los procesos realmente, y en eso tiene mucha razón. Y ahora, yo estaba mirando las cifras y sí es como decepcionante, digamos, el ritmo o digamos, la inversión que se está haciendo. Estamos hablando de competitividad, de mejorar procesos, y nos dejamos de todas maneras siempre, digamos, llevar por delante y estar siempre como, no en la cresta de la ola, sino tomando impulso a ver si nos subimos a la tabla. Desafortunadamente somos followers, ¿no? En nuestra región hemos sido seguidores, evidentemente, como también lo veíamos como una tendencia en el estudio, esta temática de inteligencia artificial está muy influenciada, direccionada y dominada por China y por los Estados Unidos. Entonces, eso nos vuelve inmediatamente followers, porque estamos esperando qué tecnologías y qué herramientas hay en esos dos mercados para nosotros seguirla. Entonces, ejemplos innovadores de inteligencia artificial hay pocos, pero resulta triste, porque el talento sí lo tenemos. Te puedo comentar, por ejemplo, una experiencia hace 3 años, 3 años, en la que desarrollamos con inteligencia artificial una solución para uno de los operadores celulares en Colombia para utilizar inteligencia artificial sobre su red celular y poder predecir
algunos comportamientos de los clientes hacia el futuro y, por ejemplo, predecir qué producto recomendarle a un cliente en particular para que no deserte del operador, para que no abandone. Ese trabajo lo presentamos primero en la IEEE, te acordarás de esa asociación famosa de ingenieros de toda la vida, Claro. de mi época de estudiante, y la IEEE nos avaló ese trabajo como un desarrollo científico novedoso. Entonces decidimos concursar en un concurso de Big Data y de inteligencia artificial en Estados Unidos que promueve un fabricante de tecnología de Silicon Valley que se llama Hortonworks, que es muy famoso. Y fuimos el único proyecto, digamos, de origen latino que llegó a la final y nos enfrentamos en la final con el Big Data de Netflix, que ya te imaginarás el susto que produce pararse ahí. Claro. Y nuestro proyecto fue el ganador. El jurado dijo que nuestro proyecto era mejor que el Big Data de Netflix. Entonces, y después lo llevamos inclusive al TM Forum como Catalyst. Hemos estado ya 3 años seguidos presentando el proyecto y sus avances en Francia. El Catalyst siempre se lleva, el TM Forum siempre se desarrolla en Francia. De manera que ese es solamente por ejemplificar que sí se puede hacer desarrollo tecnológico en nuestros países. Lo que pasa es que culturalmente siempre le hemos prestado más atención a los desarrollos foráneos y en este caso inteligencia artificial a China y a Estados Unidos. Sí, y bueno, hay otra variable también que es importante. Tú hablabas de los dos frentes en los que más invierten innovación realmente, pues por excelencia, que son telecomunicaciones y banca. Esto, o sea, nunca vamos a decir, digamos, que los frentes que están invirtiendo más son educación y salud, por decir cualquier cosa. Nunca va a suceder, desafortunadamente. Y en parte es eso. Yo estoy pensando que desde que empezamos con las tecnologías móviles, siempre hemos esperado qué estándar se decide como el estándar universal para poder hacer la transición nosotros. Y a veces cuando digamos, se apuesta siempre a perder. Estoy hablando, por ejemplo, de CDMA, de WiMAX, peleando contra LTE, y ahora pues con el 5G que se dejó llevar ventaja a Estados Unidos, y entonces la gente quedó como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, la pelea siempre era Europa y Estados Unidos, ahora es China, Estados Unidos. Entonces cambian los jugadores, cambian los escenarios y se mantiene, digamos, el mismo nivel de incertidumbre. Pero lo que tú dices también es importante, es aprender o generar una cultura de la innovación para poder adoptar modelos de inteligencia artificial simplemente dentro de todos los procesos productivos de la empresa, de cualquier empresa. Así es, mira, yo soy parte de una de las juntas directivas de la ANDI y nos invitaron amablemente hace unos meses a un almuerzo con un personaje muy destacado francés del mundo de la innovación que desarrolló un modelo de innovación cuyo ejemplo es BIC, los fabricantes de los bolígrafos. Okay. Y él decía, cosa que yo comparto, es que innovar nosotros lo hemos confundido con inventarse cosas nuevas. Y eso no es innovación, eso es invención. La innovación es inventarse maneras distintas de hacer cosas que ya existen. Entonces, si uno piensa en la innovación como desarrollar formas nuevas de hacer algo que ya existe, se puede hacer mucha innovación con inteligencia artificial desde Latinoamérica, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que hay una ventaja también en cuanto a, porque ese era un tema también de la excusa para no innovar también, porque el mercado es pequeño, porque somos poquitos, porque no nos entendemos, pero voy a dar un ejemplo de la evolución de las interfaces. Hace un siglo, cuando empezaban las cosas mecánicas a proliferar, todo era con palancas. Entonces, mueve una palanca y sale la cosa. Después, cuando se puso ya, digamos, en auge el sistema eléctrico, era con botones. Entonces, todo era con oprimir un botón y funcionaba la cosa. Después funcionaba con pantallas, que eran las interfaces táctiles. Ahora o sea, no sé, es opcional, porque todo lo puedo hacer con comandos de voz.
el lenguaje natural está empezando a convertirse en la manera de interactuar con el entorno, ya sea corporativo o incluso del hogar, con productos como los que tiene Amazon o Google. Entonces, esas interfaces que han evolucionado de la palanca de la voz, también pueden aplicarse a lo que tú dices de procesos de innovación, procesos de transformación y de mejora de un producto, de un servicio dentro de un continente. Somos casi 600 millones de personas y es una masa crítica para ofrecer servicios solo con voz, para empezar. Total, absolutamente. En ese mundo del uso de las tecnologías de voz, por ejemplo, nosotros desarrollamos un concepto cognitivo, un acelerador cognitivo que se funda en aprendizaje natural y en aprendizaje profundo y le hemos dado muchos casos de uso diferentes, que es lo que quiero reflejar con esa manera diferente de hacer las cosas. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, un caso de uso que se llama Contact Center Cognitivo, en el que contractualmente somos capaces de comprometernos a que más del 90% de las llamadas que entren a un contact center somos capaces de resolverlas sin intervención humana. Sin intervención humana. Eso es muy potente. Y esa misma tecnología, siendo la misma tecnología, en otro caso de uso, la piloteamos aquí en Colombia en un fondo de pensiones y cesantías y la pusimos a aprender la tarea que tú y yo conocemos, que se llama la doble asesoría, que es esa interacción que lo obligan a uno a hacer faltándole menos de 10 años, máximo 10 años para pensionarse, para si se va a cambiar de régimen pensional. Nuestro robot y nuestro software de inteligencia artificial hacen la doble asesoría sin intervención humana. Y la misma tecnología la probamos en el Reino Unido en una aplicación de retail. Entonces la pusimos embebida dentro de una góndola de un supermercado en donde tú le puedes hacer cualquier pregunta en cualquier lenguaje, no me refiero a idiomas, sino en cualquier modismo de lenguaje, a la góndola sobre lo que estás buscando y la góndola te la resuelve sin intervención humana. Entonces, quiero comprar unos productos que sean gluten free porque tengo un indicio de que mi hijo probablemente es celíaco, entonces le recomendaron las harinas que tengan base en almendras de no sé qué. Así como estamos conversando aquí nosotros, le puedes conversar a la góndola y la góndola te contesta y te despacha los productos. Entonces, esas tecnologías cognitivas de voz son absolutamente potentes. Qué bien. Ahora, digamos que ya están desarrolladas las tecnologías, las interfaces, las interacciones, y lo que tú dices, se pueden aplicar para un supermercado o para un fondo de pensiones. Eso también reduce los costos. Entonces, yo pensaría cómo poder, digamos, extenderla o disolverla dentro de todo el medio económico, dentro de los diferentes segmentos, para que se tomen ventaja de estos nuevos desarrollos. Allí creo que aplica un concepto que no es nuestro, se lo voy a atribuir a mis colegas de Microsoft, de quienes somos colegas y socios de negocios, que es el de la democratización de la inteligencia artificial. Entonces creo que también tenemos que entender esa perspectiva incluyente y tratar de, en la medida en que hacemos desarrollos más potentes, que como John lo dice, bajan los costos, pues transmitirle esos costos a los usuarios finales para que el acceso a las tecnologías sea mucho más masivo, mucho más democrático. Entonces, en esa idea te voy a poner un ejemplo también. Desarrollamos un concepto muy interesante que llamamos Smart City in a Box. Entonces, es una plataforma sobre la que se construye por niveles una ciudad inteligente. Entonces, en la primera capa se pone el mapa de la ciudad, que es un mapa digital cualquiera, el de Google Maps, por ejemplo. Sobre esa se modelan los activos digitales de la ciudad. Sobre esa se modelan una cosa que llamamos dominios, que son como dominios sectoriales. Y sobre los dominios se crean las aplicaciones que le prestan servicios al ciudadano en la ciudad inteligente.
esa, la capa de datos y la capa de aplicaciones resolvimos en un intento democratizador que sean abiertas. Entonces, le convencemos a la administración de la ciudad de que cree una política de datos abiertos, que en Colombia ya existe, la creó la Alta Consejería de Transformación Digital de Víctor Muñoz, la creó ya, y le pedimos que nos deje montar sobre esa capa de aplicaciones una estrategia de APIs con código abierto, de manera que las aplicaciones, cualquier emprendedor, cualquier equipo de una universidad, una compañía de desarrollo o el que sea, pueda utilizar los datos de la ciudad abiertamente y pueda utilizar el código de Everest gratuitamente, tomar las piezas que necesite y construir más rápido nuevas aplicaciones. De manera que democratizamos el acceso a la tecnología. Yo no cobro nada por eso y la ciudad gana porque entonces se producen muchas más aplicaciones mucho más rápido y la administración de la ciudad es la que decide cuáles deja publicar o cuáles no y cuáles deja monetizar a terceros o cuáles son gratuitas. En Chile, por ejemplo, hicimos una prueba de esto en una ciudad que se llama Temuco, una ciudad pequeña en la Araucanía, y nosotros pusimos la plataforma. Las primeras aplicaciones verticales de la ciudad inteligente son nuestras, por ejemplo, la de transporte masivo integrado, la de hospital digital y un par más, pero de ahí para adelante el que quiera entra a la plataforma de Smart Temuco, se llama, en el caso de esa ciudad, y puede tomar data y código, crea su aplicación, llena un formulario y la administración, la alcaldía de la ciudad dice, se la dejo publicar y la pone al público, entonces las aplicaciones crecen rápido. Entonces viene alguien y dice, yo voy a hacer una aplicación para controlar la calidad del aire en las ciclovías. Perfecto, agarre código, agarre datos, desarrolle un poquito y móntela. Y lo que agarró de nosotros es gratis. Entonces, ese tipo de conceptos empiezan a democratizar el uso de la tecnología en la medida en que tenemos que reconocer que esto se abarata, los costos se van abaratando en el tiempo. Qué bien, sí, es aprovechar el Open Data, ¿no? Pero el Open y el Private Data, digamos que generan valor en ese sentido. Creo que es una excelente iniciativa, falta promoverla un poco más. Mira que hicimos un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo hace 3 años y el banco dijo que iba a financiar 82 ciudades inteligentes con esta tecnología en Colombia no, perdón, en Latinoamérica y Caribe y todavía eso no ha arrancado. El gobierno japonés hizo un concurso, el Ministerio de Comercio de Japón hizo un concurso, no, contrató una consultoría, hizo un estudio de cuáles ciudades en Latinoamérica tenían mejores condiciones desde múltiples criterios para que fuera exitoso el desarrollo de este concepto de ciudad inteligente y terminó seleccionando el mes pasado, te estoy contando una cosa absolutamente reciente, y seleccionó una sola ciudad en Latinoamérica a la que le va a hacer un grant por más o menos $500,000 para que monte esta plataforma y empiece a crear su ciudad inteligente y la ganadora fue Bucaramanga. Qué bien, increíble. Quedó en segundo lugar una ciudad en Perú y en tercer lugar una ciudad en Chile. Yo personalmente estoy buscando el contacto con la alcaldía por solicitud del embajador de Colombia en Japón, del embajador Pardo, para avisarle al alcalde de esa buena nueva y ver cómo orquesta la voluntad política para desarrollar el proyecto y entonces empezar como a promover esa dinámica de ciudades inteligentes que tanto beneficio le pueden representar a los ciudadanos, ¿no? Sí, eso me parece, pues estoy sorprendido, primero que todo, me parece una excelente iniciativa y me cambia también un poco la perspectiva de lo que va a ser, digamos, la demanda de empleo, de personal en esta década, mejor dicho, de aquí en adelante. Digamos que siempre hemos tenido un problema de demanda de programadores, de expertos en código, de científicos de datos, de personas que pudieran interpretar la matemática para volverla
algoritmos y volver las ecuaciones y lenguaje. ¿Qué va a hacer, digamos, si la inteligencia artificial se empieza a programar, empieza a desarrollar de algún tipo de programación propia? ¿Qué va a ser de los, o sea, digamos, la demanda de personal de esta década? Pues de eso sí que es un tema rico para conversar porque evidentemente la inteligencia artificial va a permear muchísimos de las actividades, digamos, profesionales que hoy existen. Una de ellas, por ejemplo, es esa. Hay todo un movimiento que lo hemos llamado en la industria low code de desarrollo de bajo codificación, que ya está empezando a verticalizar o a horizontalizar más bien esa profesión de ingenieros de desarrollo de software o de programadores hacia volverlo una capacidad mucho más horizontal que cualquier profesional va a tener que tener. Entonces, el primero que va a amenazar esa profesión no es la inteligencia artificial, es la horizontalización de la cosa. Entonces, mi hijo que estudia Derecho, pues le toca saber programar. Entonces, él ya sabe programar desde el colegio y hace desarrollos en su carrera de abogado. Entonces, la primera amenaza es las demás profesiones porque se vuelve casi que un conocimiento básico, como el conocimiento de la matemática. Entonces, claro, sigue existiendo la carrera de matemáticas, pero cada vez hay menos matemáticos y más bien el conocimiento matemático se disuelve en las demás profesiones. En la inteligencia artificial, por supuesto que eso va a afectar esto. Entonces, allí el supuesto del que partimos es que se van a generar más empleos de los que se van a perder, y el Foro Económico Mundial y algunas otras entidades han estudiado el fenómeno, y entonces evidentemente hay ciertas capacidades o ciertos talentos sobre los que no necesariamente va a ser tan fácil que un algoritmo sea capaz de ejecutar una actividad hoy humana, pero cada vez van a ser menos. Entonces, evidentemente habrá que empezar a pensar desde la perspectiva educativa en educar en esas habilidades que necesariamente son repetibles por un algoritmo, digamos, para no perder el empleo, para saber en qué se va a emplear uno, aunque sin lugar a dudas yo estoy convencido, y los japoneses también, que el efecto va a ser grande y que nos va a quedar más tiempo disponible. Entonces lo importante también es que suba la calidad de vida en las sociedades, porque en Japón es fácil por el estándar de vida que tienen para la población. Si a ellos les queda más tiempo libre, se van a gozar la vida. Aquí no, porque aquí tenemos en nuestra región todavía muchos pobres, muchas condiciones de inequidad, que si la tecnología desplaza los empleos, pues vamos a tener un problema y no un beneficio. Sí, sí, no. Es que tengo un pequeño problema ahí con los japoneses. Yo estudié en Japón, estudié producción de medios. Y lo que yo aprendí de ellos se sintieron muy culpables de haber perdido la guerra. Y eso les quedó metido en el chip de que hay que trabajar y trabajar para sacar adelante el país. Y no han hecho sino trabajar y trabajar. Tienen una semana de vacaciones al año, si la toman. Entonces, cuando toman vacaciones, se vengan y se van a tomar fotos a cualquier parte del mundo, ¿no? Y es eso, ¿no? Son compulsivos con el trabajo, no les da miedo quedarse hasta las 10. Los niños estudian de 6 de la mañana a 10 de la noche también. Entonces, como que no hay problema por esa preocupación. Y mientras tanto, en otros países, como en, no sé, por decir algo, en Finlandia principalmente, se está asumiendo que hay que pagar una prima media, un pago promedio de acuerdo con lo bueno, con lo óptimo de la economía. Entonces, yo pienso que el trabajo tiende o debería tender a descender culturalmente, el trabajo humano, el trabajo, no sé, de las máquinas debería incrementarse y debería haber un pago simplemente por el disfrute de ser uno humano. Simplemente. Pero mira, John, que eso va en línea con el concepto del Keidan-Ren de la sociedad 5.0, porque ese concepto parte de ver que en nuestra actual condición, digamos que
la investigación que genera conocimiento la realizan personas humanas que acceden a datos que están en la nube, digámoslo así, y hacen investigación, y sobre esa investigación producen cambios en los modelos productivos que finalmente ejecutan en los países desarrollados robots. Entonces, digamos que los robots están en el aspecto productivo de la cadena, mientras que los seres humanos están en el lado, digamos, intelectual del pensar y del investigar y del crear. Pero en la medida en que el Internet de las cosas avanza y la inteligencia artificial avanza, estamos empezando a hacer converger el mundo físico con el digital en lo que llamamos phygital, y entonces estamos llenando de sensores el mundo, sensores en cualquier aparato, sensores en nuestro cuerpo, sensores en la ropa, sensores en todas partes, que esos sensores van a recoger toda la data, unos volúmenes de datos que nunca hemos procesado en la historia de la humanidad, data que se va a ir a la nube, y en la nube grandes algoritmos de Big Data son los que van a masear toda esa información, de manera que las investigaciones y la generación de conocimiento lo van a empezar a producir los algoritmos y no la gente, y de nuevo en la parte final de la cadena va a estar robotizada. Entonces, eso va a generar sin lugar a dudas que el número de actividades y el tipo de actividades que desarrollamos los humanos sea menor. Entonces, seguramente sí nos va a quedar mucho más tiempo libre en esas sociedades, y sí habrá que dedicarle más tiempo al goce. Entonces tenemos que desarrollar esa humanización de esta revolución tecnológica hacia entender que todo este avance tiene que estar al servicio de la humanidad, de que nos va a quedar más tiempo libre, que el que empleemos en actividades productivas van a ser de altísimo valor, pero nos va a quedar mucho tiempo para el goce de la vida, y ahí puede entrar ese concepto de renta básica universal que tanto se ha discutido y que hoy aquí en Colombia también está, que lo discute el amigo senador Iván Marulanda. Bueno, de Marulanda hasta Carrasquilla también, sí. Honestamente, porque digamos que si hay ingresos por materias primas, pues vaya y venga, digamos que esta se podría pensar, pero el problema es que la economía actual ya no es una economía de productos, sino de servicios, y es ahí donde realmente nuestro reto es estar en competitividad, aplicar estos conocimientos que tú estás explicándonos, digamos, utilizar inteligencia artificial para mejorar nuestra productividad, para ser más competitivos. Y mira que me regreso por un minuto al otro punto que tocabas, que es el de la falta del talento en estos temas. En el año 2017, nuestro CEO a nivel global, un catalán, en el Universal de España, dijo que el déficit a nivel global de ingenieros de software era de 900.000 personas por año a nivel mundial. Para esa época, la Federación Colombiana de Software decía que en Colombia era 70.000 al año. Y frente a esa crisis o esa dificultad de encontrar talento, yo me junté con la gente del SENA y les desarrollamos un modelo de negocios de un ecosistema para cerrar ese cierre de la brecha digital. Lo piloteamos, es un concepto, un ecosistema que tiene 3 componentes. Uno, una revolución de la parte educativa, desde cambiar los currículums educativos, cambiar los tiempos. El SENA tenía un programa para enseñarle programación a los aprendices de 24 meses. Nosotros se lo volvimos de 6 meses, redujimos en 4 la proporción. Le metimos tecnología, le metimos nuevas técnicas pedagógicas, aprendizaje por retos, aprendizaje por casos digitales, etcétera. El segundo componente es que de nada nos sirve educar si no empleamos. Entonces empezamos a desarrollar cambios en el modelo de trabajo hasta llegar a un concepto que lo llamamos el Talent Cloud, en donde la gente va a poder trabajar
como si fueran freelancers a destajo por proyectos desde la nube, desde cualquier parte del mundo, para cualquier parte del mundo. Y tercer componente, intentamos juntar la oferta con la demanda a través del uso de la inteligencia artificial. Pues desarrollamos unos algoritmos que por un lado le ayudan a encontrar como la vocación profesional al aprendiz para que escoja correctamente qué estudiar, y por el otro lado entrevistan esos algoritmos sin intervención humana a los empresarios para entender qué necesidades tienen de formación, y esa información realimenta la malla curricular y se rediseña la malla curricular en tiempo real. Ese ecosistema lo probamos en Colombia, lo desarrollamos acá en Colombia y lo empezamos a probar, y yo dije, probémoslo donde sea más difícil para que si funciona después escalarlo sea más fácil, y nos fuimos al Cauca. Lo probamos en el Cauca con 250 personas y obtuvimos una empleabilidad del 99%. Ya lo estamos escalando. En la fase actual pasamos de 250 personas este año a 10,000. Abrimos un segundo nodo en Medellín. Vamos a abrir un tercer nodo en Quibdó. El cuarto nodo va a quedar en Ibagué. El quinto en Santander de Quilichao. Y el sexto en algún pueblo de Cundinamarca que no ha definido el gobernador de Cundinamarca. Y nos comprometimos que para el 2022 deberíamos estar formando y empleando 70,000 personas en estos temas de software al año. Increíble. No sé, es aplicar la inteligencia artificial para replantearse la manera de trabajar, de convivir de las personas. Eso me parece pues, muy ambicioso también, pero me parece buenísimo. Es algo parecido a lo que hacen los sindicatos en Suecia para replantear digamos, el trabajo de las personas en el mediano y largo plazo después de que se gradúan. De acuerdo. Y de hecho le decíamos en una conversación al presidente Duque que primero que esto es un ecosistema abierto. Everest no va a ser capaz de absorber 70,000 personas cuando a nivel mundial nosotros somos 28,000. ¿Cómo no va a absorber 70,000 por año? Entonces aquí tiene que caber todo el mundo. El concepto es un ecosistema abierto. Le decía al SENA también, a Carlos Mario Estrada, le decía, también tiene que caber otros que no sea el SENA, o sea, cualquier universidad. Y segundo, le decía yo al presidente Duque, le decía, mire, este mismo modelo, este mismo ecosistema que lo estamos haciendo para resolver la brecha digital en cuanto a la ingeniería de software, se puede replicar en una segunda instancia, ya no para los aprendices, sino para la reeducación de la fuerza laboral actual, porque la fuerza laboral actual está en peligro porque va a llegar toda esta tecnología a desplazarla. Entonces se tiene que hacer reskilling y upskilling para que se preparen para enfrentar nuevos trabajos. Y le dije, eso se lo hago yo también. Y le dije, y una tercera fase es replicar esto para todo lo que usted mismo llamó economía naranja, porque, por ejemplo, para producción audiovisual, por decir cualquier cosa, aplicaría exactamente el mismo concepto. Entonces yo le dije, de ahí para allá le regalo el modelo, no tenemos ninguna intención de conservar la propiedad intelectual del ecosistema, se lo dono para que lo replique, y entonces el cuento en el buen sentido de la palabra, que él promueve la economía naranja, lo volvamos una realidad y Colombia se convierta como si fuera el fenómeno de offshoring de India, pero en economía naranja y en el siglo XXI con empleo digno.